Se disparan los precios de los alimentos. ¿Puede haber nuevas remarcaciones? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. están? ¿Cómo andan, chicos? ¿Más Muy bien, remarcaciones? Chiche. Sí, claro. Y la verdad, ¿Más? ¿fueron a comprar? Yo sí. Sí. ¿Y qué les dijeron? No, Yo tengo dos casos. Algunas cosas no subieron, otras sí. Eso, igual, Por ejemplo, igual. Y, por ejemplo, en lo que es pollo, vi que había subas. Debe ser que le está Sí. subiendo el alimento balanceado. Todo sube, chicos. No, todo pero sube. está bien, pero en diferentes tiempos, claro que sí, Perdón. va a subir todo. Todo sube. Al final va a subir todo, Chiche, pero digamos, estamos hablando de la diferencia Ya, intertemporal. ahora, claro. Inmediata. No Ya es me- Yo, por Sí, ejemplo, adulto, fui a sí. comprar carne ayer en una carnicería de mi barrio. ya había aumentado. No, claro, me dijeron del Entre 10 y último 15. momento Ahora el 20, hasta ayer no había ninguna remarcación. el cerdo un 20. Todos los derivados del cerdo ayer me dijeron aumentan Cerdo. un 20% El gobierno es en por el cuanto a alimento. los fiambres. Es por el Sí. alimento, claro. Es por el Pero El alimento El balanceado. alimento de los balanceado de los cerdos. bueno, muy balanceado no es, Bueno, pero el alimento no, de los, sí. Sí. Sí, lo que se le da a los chanchos. Suben Compré todos soda, los- la soda sigue el mismo ¿Qué precio sube? que hace... Lo que pasa es que ustedes, Bueno, si ustedes quieren ver lista, es diferente. Yo te explico lo siguiente. Hay precios que van subiendo sin que ustedes se den cuenta. Claro. Por ejemplo, el tema, no te sube la harina, no importa. Sí, Eso sí. la gente que no compra harina no se da cuenta. yo. Un paquete de galletitas en oferta especial cuesta 2.400 pesos. Sí. A ver si nos entendemos qué significa eso. 2.400 pesos. Es mucha plata. Claro que Y sí. cada vez vienen menos galletitas. Y más livianita o el empaque que todo El se- paquete re chiquito apretado. viene ahora. Sí. Volvieron a Y achicarlo. ahora, es el caballito de batalla la inflación de este gobierno, ¿no? 3,7 este mes, o sea, el que pasó, Por lo ¿Y menos el que 4,5 viene? el mes que viene. 4,5. 4,5, Pero por se lo dijo menos. que 3,7 era... Si a vos te dan a elegir y te dicen, Sí. ¿qué preferís? ¿Tener un poquito más de Dispara. inflación y el dólar calmado? ¿Qué elegís? ¿Qué? Y yo si cobrara en dólar, No, si te dan a elegir, Yo te cobrara dicen, en dólar. Ay, viene, qué viene tu tema, ministro no de lo Economía sé. y te dice, Sí. el plan de estabilización hace que vos tengas hoy Sí. un dólar, el dólar más fuerte de los últimos 30 años de la Argentina. O sea que el peso, digamos, también la El moneda más peso fuerte. fuerte, no el No, dólar. no, pero el dólar también, porque vos lo que tenés es inflación en dólares. El dólar porque- siempre es fuerte. ¿eh? No, está bien, pero digo, quiero decir en precio, en valores, En no precio. nominalmente. Nominalmente hoy en la Argentina el dólar está bajo para mucha gente. Quiero decir, te dan a elegir y dicen, ¿qué querés tener? ¿Un superpeso o querés tener un poquito más de inflación? ¿Vos qué elegís? No sé, no Ay, creo no que- sabría qué decir. El presidente anunció inflación cero, después de mitad de año. Después de mitad de Eso lo año. dijo, El después año de que mitad de año, viene. cero. El año que viene, chicos. El Dijo año que después de viene mitad de año. También otra. dijo No, que el este año mes que iba a viene. perforar el 2 No, no para el puede. 1 El y presidente- perforó el 3 para arriba. El presidente no puede haber dicho Es eso. posible, sí, lo dijo. Lo dijo ayer. Pero del año que Del año que viene, viene, no de tiene este razón, año. Mitad del año que De viene. la- El año del que año viene, 2026. chicos, vean Igual. bien. Pero pero está por bueno favor. lo que pasa acá en el piso, cómo los libertarios ¿Cómo ven escuchan lo que ven la quieren? mitad de la historia, no? Porque No, pero el ven, presidente ellos no- ven que El presidente ¿Quiénes no puede son haber los dicho- libertarios? ¿Quiénes acá? son los ¿Quiénes son los acá, el libertarios? ala Cuando izquierda vos hablas a favor del nosotras. gobierno te dicen libertario, Chiche, ¿sabés por qué? Está Porque dividida. ya sabemos cómo es. Chiche, ¿Por qué? Son contra. esta Porque herradura derecha, está izquierda. dividida. Son La contra. herradura. No, pero Esperen, la Vamos a la herradura una, está chicos. dividida. ¿Vos querés saber? Sí. Es de la mitad para este lado y O la sea, mitad para aquel el voto lado. femenino- Vos Pero esos dos son imaginate. libertarios. Exacto. No, Chiche. Acá el cataloga muro como de libertario. Berlín. el voto femenino es Cuca. Y Claro. nosotras peleamos por nuestros derechos, básicamente. Ah, muy bien como la arregló. Hacela la Pero combativa. cómo rápido la arregló. Pero lo que Qué sí, mal lo dejar ¿sabes por qué el parado presidente no aquí puede haber ahora. dicho eso y haber dicho 2026? Puede Dijo ser 2026. ¿Sabes por qué? chicos. Pero ¿Por los, qué, Fiora? los libertarios que tenemos, ¿qué explicación dan del 3,7? No sé, David, No, los es- tenés. Porque lo que dice, mire, que si no pondrían la carne, la verdura, la leche y todo eso, hubiera dado el 1. Hay un problema. Bueno, hubo un fuerte incremento en educación. Tomamos agua. En Chiche. educación. Educación, 21 y pico, Dios. Hay un gran Fuerte problema, incremento de educación. hay un problema que tienen los economistas liberales, el gobierno, el gran parte del gobierno pertenece a eso, que es que creían, o lo que contaban era, el diagnóstico que daban era que si vos tenías superávit fiscal y terminabas con el déficit, era muy probable que la inflación bajara de forma gradual y constante. No está pasando. El anterior gobierno, el gobierno de Guzmán, en la época de Guzmán y de Alberto Pero Fernández, hace 20 años, Guzmán. no, hace 2 años, no hace 20 años, Bueno. hace 2 años. Pero Hace mucho. 2 años te decían que el problema era los monopolios
y una teoría un poco rara, que es que, bueno, que había concentración y la concentración hacía que en muy pocas manos se cartelizaran los ¿Vas precios. a tardar mucho en explicar eso? No, pero que las dos fallan. Están fallando las dos. En una teníamos Y déficit. entonces, Y a mí me parece que el ¿Qué hay día- que hacer? Hoy no está en Están un to- día clarito. no. Apánquenlo un poquito porque Estamos no de se le la entiende novela. bien. Estoy No se le entiende bien lo que Bueno, quiere yo decir. digo todo, lo que digo se entiende totalmente y si vamos a cualquier universidad te lo van a entender rápido. Mira, este gobierno Sí, dice que porque vos con tenés otro nivel. con el déficit vos lograbas contener la inflación. O sea, si vos terminabas con el déficit no había más inflación. Bueno, es relativo. Estamos teniendo inflación, estamos teniendo un déficit bajo. El otro gobierno te decía, si nosotros logramos que haya más oferta, ley de góndolas, etcétera, la inflación Sí. iba a bajar. precios Bueno, cuidados. no pasó. No pasó. No pasó. Entonces digo, Pero al lado del gobierno anterior, que dejó más del 200%, 3,7%. No sabemos digo, si esta inflación, sí, lo que perdón, pa- pero y- yo no sé y qué todo está. explotado y detonado. Perdón, yo no sé si hay un 3,7 de inflación y esto no solo lo cuestiono yo, sino ya la cuestionan hasta el propio Fondo Monetario Internacional que le dice, fíjense que ahí hay que revisar un poquito los indicadores, no lo digo yo. Bueno, Entonces, el gobierno anterior te decía, no pasa nada con que emitamos, terminamos teniendo 200 y pico por ciento de inflación. Pero que Evidentemente vos algo también- pasaba. Esperá que se sumó a los libertarios. ¿Eh? En Sí, 2 sumó minutos. los se libertarios. va a No, pelear. para nada. El Libertad. gobierno ¿Quién este, más? pero y el ¿A gobierno dónde? este que decía, no, Acá, no, es Ernesto. libertario. Esto es fácil. El gobierno anterior decía, si emitimos no pasa nada. Bueno, pasó, estuviste coqueteando con la hiperinflación. Este gobierno que dice, nosotros dejamos de emitir, Este y es se- el ahora de la editorial ¿Este de gobierno Anita. dejó de emitir? dejó de emitir, sí, claro, ha emitido mucho menos y se pulveriza. Bueno, pará. ¿Dejó de emitir o No, dejó de emitió emitir, mucho no, menos? nunca se puede dejar Bueno, de emitir. bueno, Pero yo emite creo que no. muchísimo menos que el otro. ¿Qué embole es esto? No, no es embole, te dice, No, no, embole, no, es lo que está fallando. Hablemos Chiche. de la pizza y la devaluación. Pero te voy a decir con chicos, claridad mejor. meridiana. Estamos haciendo un mal diagnóstico de los argentinos hace mucho tiempo y hace La una década que estamos Pará, agarrando... Chiche. Menos mal que está Dila para igual hacer para el Chiche, diagnóstico. hay que salir de esto de que embole, ¿no? Porque fíjate que el presidente nos canta, o sea, hemos llegado a ese punto, que para explicarnos las cosas nos tienen que cantar o tenemos que leer redes Bueno, Alberto sociales. también cantaba. Y y Macri también. Alberto, Macri que estaba, claro. Sí. Pará que Macri, tiene razón. Pará. Tenemos. Alberto cantaba, le pegaba a la mujer, decía que Y empezaba Macri la guerra también. contra la inflación, que el país de los vivos había terminado. Ojo, vos muchachos. ya lo llevaste Yo a voy a juicio y decir lo algo. condenaste. Voy a decir, claro. O estaba Ojo, acusado Ernesto, de... hoy no ojo es tu muchacho día. con lo que eso de que le pegaba a la mujer, Ernesto, hoy no es tu día. No, bueno, sí, siempre sí, que le diga totalmente. una mujer no hay que creerle. Es No, así, es no, como una yo base te en este digo, vamos a ver programa. cómo avanza ese juicio, porque me contaron algunas cosas, de ese juicio. Vamos a ver cómo avanza ese juicio. Y lo único que Tenemos que comparto con retomar Fiora el es que probablemente Fabiola haya sido víctima de violencia de género. Y no creo que Bueno, nadie la del arco probabilidad político de lo la defienda a justicia, Alberto. digo, la probabilidad de la justicia es si lo encuentran culpable será, si no, no. Bueno, viste que en el No tema es de un género, poco. no, el tema de género lo que No es es un poco. el principio de No, eso inocencia no. cede. No es un poco. Bueno. Igual, ¿por qué no fuimos No de...? sé, No sé, Sí, chicos, no. volvamos a los Vamos a precios, a la mirar. economía, porque El tomate. ahora vamos a ir al móvil y ahora les vamos a contar qué es lo que aumentó. Yo lo que quería contar, que Chiche me dice que no, pero yo conseguí esto, soda al mismo precio que hace 15 días, no se movió. Ahora, fuiste a comprar artículos de limpieza y aumentaron los artículos de limpieza, no sé por qué. Yo tengo- Digo, pará, y otra cosa, esto solito, estuve averiguando así en la familia, tengo un sobrino que trabaja con el tema repuestos, se encontró con lo típico que contaba ayer, que cuando fue a comprar le dijeron, mira, no te puedo vender elementos con los que él hace repuestos, que le venden repuestos de autos, Ah, ¿sí? pero eso es una viveza No, criolla. pero pará, a uno le dijo no porque no tengo en stock y después le dijeron no, el lunes que viene seguro que ya tenemos todo y te podemos vender. Claro. O sea, una cosa, la cuestión no le vendieron, están todos No, no, esperando las esta semana distribuidoras son las de que... impas. Las distribuidoras son las que congelan los Sí. precios, no te venden, o sea, el que tiene que comprar para vender después no tiene stock tampoco para vender porque no hay precios de referencia, o sea, no tienen el precio claro, No. entonces congelan todo y te dicen, bueno, hay que esperar, vendé lo que tenés. Bueno. Entonces hay que ver si lo que vendés lo que tenés no te lo venden a mayor precio, ¿no? Yendo a los alimentos que siempre Sí. o últimamente es lo que más sube, Sí. acá hay algunos ejemplos. Mira, vamos a lo que es- Agradecemos a la producción que hizo todo este gráfico hermoso. Sí, no sé Sí. si hay que agradecer a la Bueno, producción sí, una vez que sí. laburan. 105,6%, no es mentira. 105,6% el tomate. Saludamos a Fede Lemos que hizo esta hermosa placa. Tomate ya lo redondo. habíamos dicho el tomate con Nati, Sí, que sí, fuimos sí, a sí. ¿Ese es comprar y estacional? estaba-
es por una Es cuestión, no sé, estacional. Bajó ahora. de pase de verano a otoño, de Es lluvias. estacional, sí, por eso mismo. O sea, siempre que cambia la temporada, o sea, que pasamos el verano, el otoño, invierno, bueno, siempre hay productos que son de esa temporada que están más baratos. Por eso siempre Sí. les digo, si vas a comprar, compra el producto de estación, porque te sale La más verdulería barato. es de estación, Me gustan totalmente. estos consejos de De Nati sí, de la la señora. Delita Sarita. de No, la es así. Lechuga 73,1, Carísimo, papa 28,2. Sí, pero igual la Naranja, papa no se 11,8. entiende. En un lugar tenés a Ah, 1500, en otro paren, 5, en chicos, otro 4. tengo No sabés. ahora le voy a mandar a la producción una, Sí, una una. foto, ¿sí? Que fui a un lugar muy cercano a mi casa, conseguí finalmente el tomate barato, ya que tanto criticaban, y le voy a Sí. mandar algunos precios. En nuestro barrio. Porque hay verdulerías que obviamente están haciendo ofertas. Entonces Mirá. te venden, ponele. Sí, porque hay que vender. Y sí, te venden 3 kilos de tomate, ponele a 3.000 pesos y 1 kilo a 2.000, ¿entendés? Claro. Entonces ahí es donde sacan la diferencia. Exacto. Y vamos al pollo, que es... Pará, la base- naranja es eso la lo de dijimos, bueno, pero estación, ¿eh? sí, y eso Hay que comprarla. está empezando ahora Sí. la naranja, la mandarina, 2.000, los 2.500 cítricos. el kilo. Pero el pollo hay que prestarle atención, digo, porque el pollo barra cerdo cambió de alguna manera Sí. y pasó a estar por ahí, las familias que están menos holgadas, Claro. pasó a Hacer el ocupar el lugar consumo, de la carne. tal cual, el Y también consumo aumentó. principal. Pero el tema es que aumentó al 10, no se ve mucho las pollerías llenas, los comercios están vacíos. Y el cerdo, viste lo que dijo en el caso de Sofi, que había aumentado el 20% del cerdo, o sea que aumentó mucho más que el tema del pollo. Pero vamos a Agustina Propato está con nosotros, diputada de Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Agustina? Bienvenida. Hola Lili, ¿cómo ¿Qué estás vos? decís? Acá Gracias estamos. por estar. No, al Qué contrario, gracias por panorama, invitar. ¿no?, que estamos viviendo. ¿Cuál Un es tu panorama primera muy impresión? complejo. Mira, esto que ustedes acaban acá de mostrar Sí. es la gran preocupación de la mayoría de los argentinos. Esto es lo que está sucediendo. En el día de ayer vimos un equipo económico que festejaba cual final del Mundial, lo que es una apertura del cepo, que bueno, que obviamente muchos, en realidad pocos, ¿no?, habrán podido apretar un botón en el home banking y comprar dólares. La verdad que es muy bueno por ellos. Ahora, la gran mayoría de los argentinos están sufriendo las consecuencias inmediatas que tiene en lo que tiene que ver con el mercado interno, que es el alza de precios. Que como todos sabemos, esta oscilación de las bandas que dicen que va a haber, no se va a reflejar cuando baja, digamos. Sí, o sea, ayer hubo un aumento, una remarcación de los precios, por una cuestión de reposición, no por viveza del almacenero o viveza del kiosquero. Sí, claro. Porque no saben, está en la incertidumbre de que no sabe a cuánto va a reponer su stock. Sí. Por lo tanto, ayer nuestro salario se devaluó un 15% en un día, todos los que tenemos ingresos devaluaron el salario solamente en un día un 15%, y los precios se dispararon de acuerdo a este digamos, ascenso del precio del dólar oficial, y se van a seguir disparando. La semana que viene tenemos también un anuncio de un aumento de nafta, que también pasa a la góndola. Y esto es lo que está pasando en la República Argentina, ¿no? O sea, en relación a lo que tiene que ver con lo mundano y lo terrenal. Yo fui al supermercado en el mismo momento que estaba haciendo el anuncio Caputo, y ya en un supermercado que tiene cadena, o sea, que Sí. es cadena, que tiene muchas sucursales, grande. ya estaban remarcando. Ya a la tarde estaba el rumor de que iba a anunciar Caputo. adelantaron. A ver, desde que se autorizó el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, ayer lo escuchamos a Milei, ¿no?, en lo que es la entrevista con Fantino, Sí. celebrando también el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que para ser muy claros, ¿de qué se trata esto? Vieron que el gobierno dice no nos endeudamos, no es una nueva deuda, estamos cambiando deuda. Sí, es cierto. O sea, es cierto que están cambiando deuda. Una deuda interna, doméstica de la Argentina, por una deuda con un organismo externo, por una deuda externa, con un organismo multilateral de crédito que ya sabemos que cuando te asiste financieramente tiene condicionalidades, Te pone condiciones. que es un Ayer plan hablaba, económico. claro. Milei dice, no me pidió, Igual ajuste, no me digamos. pidió el fondo que yo libere el cepo. Claro que se lo pidió el fondo. No me pidió el fondo que no renueve el swap. Claro que se lo pidió el fondo. La asistencia financiera que aparte ayer revela Milei en la nota con Fantino, que dice, nos está prestando 20.000 millones de dólares el Fondo Monetario. Suma 10.000 millones, no, 12.000 millones de dólares el Banco Mundial. 10.000 millones de dólares el BID.
2.000 millones de dólares, un ripo más 5.000 millones de dólares. La renovación del swap dice, me estoy endeudando, o sea, está endeudando a los argentinos por 49.000 millones de dólares. Son números que uno ni siquiera se puede imaginar. Lo que sí le digo a la audiencia, que es más que la deuda que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional, que contrajo una deuda por 45.000 millones de dólares. Entonces, Milei dice, no, bueno, pero esto va a ir a las reservas que nos van a permitir. La verdad es que el experimento que está haciendo Milei en el marco del plan económico, yo veo que pasó un ajuste brutal en jubilaciones, en salarios, bueno, en las provincias, en transportes, etcétera, 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 y lo único que logró es tener que ir a mendigar 49.000 millones de dólares a organismos multilaterales de crédito. Abrimos los teléfonos, ya Fiora tiene una pregunta para la diputada. Belu, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Exactamente, porque la audiencia es clave en cada programa. 1161765692 es nuestra línea de contacto directa con la gente. La gente, ¿cómo la está pasando? ¿Qué le pasa cuando va al almacén a la hora de pagar? ¿Cómo repercutió la medida del gobierno en su bolsillo? Bueno, por acá ya nos comenzaron a escribir, nos cuenta una televidente, yo tenía comercio y la cantidad de jubilados tristes que llegaban porque no les alcanzaba su jubilación a fin de mes y ni contar los que tenían que alquilar. Yo cerré mi comercio por la fuerte suba del alquiler con un 70% más de aumento, más la luz, algo imposible de mantener, y los demás impuestos, los servicios, atención con los aumentos de los servicios. Claro, y el alquiler nos estábamos olvidando, no tratamos, andás a ver. Bueno, pero no, quería preguntarle a la renuevan, ¿no? diputada que el cepo que instauró su gobierno, si usted tenía alguna idea o proyecto para salir de otra manera que no fuese la que hizo el actual gobierno, ¿no? Bueno, a ver, la verdad es que escucho mucho los medios de comunicación, por supuesto, toda esta cosa que en la coyuntura hay una especie de endilgar culpas y responsabilidades. Cuando Cristina Kirchner en el 2011 reimplanta el cepo, por supuesto lo hizo en el marco de un plan en donde después paulatinamente íbamos a salir. Sin perjuicio de que ese cepo que pone Cristina le permitía a la clase trabajadora ir y comprar 2.500 dólares, no 100 dólares mensuales como este cepo que en realidad dice que lo abrió Milei, pero la apertura es muy, muy, muy dudosa, digamos, muy contradictoria, ¿no? Todos lo sabemos. Pero Alberto Ahora, lo restringió más. Dicho eso, era en el marco de un plan. Ahora, ¿qué puedo decir respecto de esto? Que la verdad que el anuncio de la apertura del cepo siempre entusiasma a todos los argentinos, ¿no? Entonces luego vino el gobierno de Mauricio Macri y abrió el cepo. Definitivamente hizo exactamente lo mismo que está haciendo Milei, con atrás la misma ayuda y asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional. Nadie necesita acá que yo le recuerde cómo terminó eso. Volvió a tener que instaurar el cepo Mauricio Macri porque se le desbarajustó la economía, los 45.000 millones de dólares que vienen ahora, como esto que les acabo de enumerar, como los que trajo Milei, para la asistencia financiera a cambio de recursos naturales, territorio, que eso es la parte que no se dice. La verdad es que no dejó ni una obra pública, ni una obra de infraestructura, no mejoró. No, lo que digo es esto. Para sacar el cepo, lo que digo es esto. ¿Cómo se saca el cepo? Por supuesto que la cuestión de la libertad cambiaria es un objetivo, probablemente muchos argentinos, de muchos otros no, porque hoy su realidad es que no van a salir a estoquearse dólares porque no tienen plata, van a salir a estoquearse en papel higiénico, en harina, en yerba, porque le aumentan las góndolas. Esta es la gran realidad de los argentinos. Pero eso es un ahora, ¿hay alguna los que sí pueden comprar, para salir del cepo? A ver, es un programa que tiene que ser muy serio y progresivo. Cuando Cristina instaló el cepo en el marco de un plan prudente, en donde planificó ir saliendo progresivamente, un cepo mucho más, flexible que lo que Milei ahora vende como la gran apertura del cepo, la verdad es que luego ganó Macri y cuando abría el cepo fracasó. Cristina lo viene diciendo hace un montón, lo digo porque vos me decís, su gobierno y la reinstauración del cepo en el 2011, que el gran problema de la Argentina tiene que ver con la restricción cambiaria, o sea, con la faltante de dólares, que Milei decía que no, que el problema de la Argentina no era el faltante de dólares, que era el tema de los pesos. Pero como es un mar de contradicciones, ahí lo vemos, ¿no? Así como decía que el endeudamiento era la imposición de impuestos a futuro, incluso de las personas por nacer. ¿Se acuerdan cuando decía eso? Sí. ¿Se acuerdan cuando decía eso? Bueno, díganme cómo se explica que ahora dio este volantazo, dio un giro y aparentemente cambió de opinión y para él el sobreendeudamiento es positivo. Ahora volvemos, Agus, con vos. También está Marta, que nos vino a visitar, almacenera. Marta, bienvenida. Ahora ya vamos con vos para que nos des tu panorama. Es muy importante porque está representando
a los comerciantes, a los que nosotros hablamos Ahora, y que venden todos esos Lili, productos. ahí sí. vamos al móvil. Y vamos al móvil, sí. ¿Cuándo, lo digo así de manera muy correcta, ¿cuándo carajo vamos a dejar Sí. de pensar en dólar? Ay, El qué argentino. bueno sería. ¿Por Siempre qué me yo tengo pregunto que ir lo a mismo. comprar una casa y tengo que comprarla en dólares? Todo Tengo que en ponerla dólares. pesos. Digo, tanto, o sea, es el dólar acá en la El cabeza. auto, el dólar, auto. el dólar, el dólar, el dólar. El auto lo venden Cobramos en pesos y pesos. vivimos en pesos. Ojo. Hay Antes no era- escúchame, hay El auto es en electrodomésticos en pesos. dólares. Por ¿eh? eso. Sí. Lo del Bueno, mercado y ahora- inmobiliario igual pero- viene de décadas, ¿eh? ¿Sí? Pero Tal che, cual. bueno, ahora lo mercado vamos a inmobiliario- ver eso, porque hay posibilidad de todo, de vender en dólares lo que quieras hoy día. Vamos al móvil, está Facu Muñoz, que nos cuente a ver cómo están ahí los precios que dicen los comerciantes, $2, que dicen mirá. los que compran. ¿Dice? No, me estaba No. asustando. Hacia el colmo sería. Ah, me estaba asustando. Hola Facu, ¿cómo estás? Contanos dónde estás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Caballito? Muy buenas tardes. Estamos en Caballito en En estos mercado. momentos. Mucha gente haciendo la fila. ¿Saben dónde? En la pescadería. Claro, Acá. Que justamente, Semana bueno, Santa. en esta semana, Sí. claro, cuando más pescado, si se quiere, se vende. ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Viene a hacer las compras o no? Sí, vengo aquí a hacer las compras, sí. ¿Y qué va a comprar? No, en este momento voy a comprar fiambre, Fiambre. ok. pero estoy preparada para comprar pescado. Para comprar pescado. Sí. ¿Qué pescado va a comprar? Sabemos que... Merluza, justo. Merluza, Era lo lo que más le iba a decir. barato, ¿Sabe lo el más precio de la merluza? No, y Está canicama voy a comprar. 11.500 pesos está acá. Bueno, Epa. ¿Cómo ve está ese todo- precio? está todo caro, Está todo caro. Casi $10. ¿No es cierto? Tenemos que soportarlo. Canicama es rico. Es riquísima, sí, sí, sí. La Eso es lo que ensalada. vamos a comer. Salsa golf. Mi esposo y yo. Sí. Bien. Bueno, felicito a Crónica. Bueno, ¿Eh? gracias, Bueno, hasta luego. Gracias. Facu. Bueno, claro, está más o menos ese precio y creo que es lo que Sí. más lleva a la gente, ¿no? ¿Cómo le va, señora? Es lo que rinde. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Qué viene a comprar? Merluza. Merluza, bien, es lo que más o menos van comprando todos, ¿no? Sí, aumentó igual de la semana pasada esta, de 17.000 los 2 kilos a 20.000. Ah, 3.000 pesos, mira. Acá estaban los La 2 kilos, oferta. 17.000 la semana pasada y Ahí ahora tenés. 20.000 Y pesos. es una oferta. Justo el precio no sé, pero miré así y está alrededor Y va a de... llevar esa oferta de 2 kilos. Sí, igual la voy a llevar. ¿Qué voy a hacer? Porque siempre comemos pescado los martes, así que... Ah, siempre los Sí. Ok, y ahora Porque con el tema martes de es Semana el día Santa que llega el también lo pescado respeta, ¿o no? fresco. Sí. Pues haremos pits, otras variantes. Bien, bueno, entonces me dice más o menos 3.000 pesos aumentó Los 2 kilos. los 2 kilos, es decir, 1.500 pesos más o menos cada kilo. Ahí tenés el Eso es lo que te puedo 15% de decir. ayer, Porque compré el martes pasado. 11 fue bueno. ¿Algo más va a comprar de acá o solamente eso? Solamente. eso. ¿Y precios generales estuvo recorriendo un poquito por acá? Y yo vivo por acá, sí. Sí, bien, igual que en todos lados. Aumentó, digamos, puede ser esto, Esto, el tema es del lo que te pescado. puedo decir de hoy, sí. De las Gracias, otras cosas no. Gracias. Muy amable. Sí, va a salir en Crónica, señora. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien, un gusto. Muy buen día. Buen día, hijo. Bueno, ¿qué viene a comprar? Yo voy a comprar lomito de ¿cómo se llama? Ay, no, ¿cómo es que te dije? ¿Merluza? De atún, Bueno, lomito de atún. Pescado. Lomito, claro. De lomito va a comprar, ¿Sabe el está precio bien, para más el o menos? horno. Sí, está mucho más barato de donde yo vivo. Che, qué precios, Yo vivo en ¿eh? Sí, provincia, muy bueno. ¿De dónde viene usted? de Hurlingham. De Hurlingham. y De está mucho más Austria barato. viene De la Hurlingham. merluza. Hurlingham, de los pagos de Por todos Chipinti. lados. No es la primera vez y aparte linda mercadería. Ok. No solamente pescado, sino en verdulería, fiambrería. Un poco de todo. Los precios son bastante razonables, lindos. Dentro de todo lo podemos mantener. Claro. Gracias al gobierno que tenemos ahora. Bueno, bien. Yo amo a mi ley. Ama a mi ley. Sí, sí, estoy como informe. Bien. Está conforme. Bien. Bueno, ¿Cómo notó muy los bien. precios en Bueno, estos últimos días? Facu, Bastante razonable, bastante se puede comprar, no te digo que guau para tirar, ¿viste? Pero se puede comprar, sí, sí. Gracias, muy Ahí amable. está. Gracias, lindo. No, no Ahí la está la corte, señora. después Sí, lo dice soy. que Bueno, censuramos. no, quédate ahí porque ahora te voy a contar en un ratito cómo están los mismos precios. Nos vamos a ir a Mardel para chusmear a ver cómo está ahí en la góndola. Quédate ahí un segundito porque tenemos, como te dije, a Marta, que queremos saber también cómo lo ve desde el punto de vista del comerciante, porque nosotros hablamos del que va a comprar, pero estamos hablando del comerciante que tiene que a veces remarcar, que no sabe los precios, cómo le van a llegar mañana, cuánto venderlo. Y vos sos almacenera, Marta, bienvenida. Sí, buenos Contanos días. qué está pasando del lado del mostrador. Bueno, mira, lo que está pasando ahora, esta semana, fue una semana que no hubo aumento, no hubo modificaciones de precio de ningún rubro, o sea, de la canasta Sí. básica.
Sí, eso viene ya, el aumento desde el 1 de marzo. Ah, aumentó antes, decimos. Entonces Antes. está como aguantándose el Y la colchón. primera, claro, ya como que hubieran tenido una información ya, porque ya lo llevaron a un precio muy alto, y paulatinamente iban Marta, vos decís aumentando. que los empresarios tienen información privilegiada, no te creo. En Argentina no. Ah, no, bueno, entonces No. vale tu palabra. Tiene la bola de Qué cristal. raro, No venían che. aumentando, Los esta era empresarios el no dato. sabían lo que iba a pasar. No, los precios estaban Claro, el más dato bien era que antes no estables. habían aumentado. Claro, nosotros estábamos acostumbrándonos ya Sí. a que no aumenten los precios, y aumentaban una vez por mes. Qué alegría, Era un 2%, un 3%, Sí. y si había un pequeño aumento, como un 2%, el mismo comerciante absorbía eso Sí. y no le agregaba a la mercadería, ¿no? Entonces, ya estábamos acostumbrándonos. Cuando vino marzo, el 1 de marzo, ya empezaron los aumentos Sí. y vimos que eran ya no un 2 ni un 3, ya era un 5, un 7%. ¿Qué es lo que más O sea, el aumentó? doble. ¿Puede ser los artículos de limpieza? No, ¿Qué? lo que más aumentó son las gaseosas, Mira. el agua, bebidas alcohólicas como la cerveza, los huevos, el pollo, todas las semanas. O sea, Sí. todas las semanas había un 3, un 4, un 3, un 4. Llevado al mes, sacar la Claro. cuenta cuánto es el porcentual por mes. Y Eso el además, 1 de marzo, desde el dijiste. 1 de marzo. Claro, por eso la inflación. Y después la primera semana de abril. Claro. Entonces, pensamos, digo, pero ¿qué pasó acá? ¿no? Claro. ¿Qué pasó? Porque con esos aumentos... ¿Y la ya- gente te lo llevaba igual, te lo compraba igual? No, ya empezó a bajar el consumo porque la poca venta la compra que hacían ya era muy reducida. O sea, en vez de llevar 2 cosas, y llevaba una, o llevaba 4, llevaba 3, lo más económico, segundas marcas. Entonces empezó a reducir todo ese consumo, que llegado a fin de mes bajó muchísimo el consumo. Comprar un pedacito de queso en el almacén Claro. hoy ese tenés que llevar. Sí, ya se estaba acostumbrado Casi a me llevar- desmayo el otro día. Un cuarto de queso de tipo Mar del Plata me cobraron 7.000 pesos. Claro, sí, los quesos aumentaron, los yogures aumentaron. La leche no aumentó tanto. La leche pero- no. No, Tenés no. razón. Los yogures sí, el queso duro, queso de máquina, eso sí aumentó. Claro. Ahora, Agustina, ¿cuál es el caballito de batalla de este gobierno ahora? Porque primero era la inflación, logramos evitar la hiper de no sé cuántos miles por cientos, y de repente, que el año pasado sí bajó, todo el año pasado estuvo contenida, pero ahora que empieza a subir. ¿Con qué, No, yo creo que ¿con su- qué van a sacar chapa? Yo creo que su caballito de batalla, como bien vos lo decís, es mantener el índice inflacionario a la baja. Pero lo cierto es lo que está diciendo Marta. Ella lo dice desde la experiencia de su propio almacén, pero los números del INDEC, del propio, digamos, gobierno, los oficiales, dicen que venimos en un ascenso, digamos, una espiral de ascendencia, ¿no? En enero fue 2,2, en marzo fue 2,5 o 2,7, perdón, de febrero, y ahora 3,7. Y bueno, y todo indica que de acuerdo a los analistas económicos, con esta situación, la apertura del cepo y que este sistema de bandas va a flotar probablemente para arriba, como pasó ayer con el dólar, también va a tener un impacto en los precios. Lo que dicen algunos analistas, de modo conservador, que la proyección de la inflación es un 5% el mes que viene. Así que no sé cómo va a funcionar esto, porque el acompañamiento de muchos argentinos era en virtud de este éxito, digamos, de seguir manteniendo la inflación a la baja. Pero la inflación está a la alza. Y en el acumulado, en esta proyección, la verdad es que Milei no va a haber logrado los objetivos que se planteó con encima el ajuste que pasó por todos los sectores, ¿no? Lo que yo puedo decirte desde un punto de vista del análisis, el modelo económico que trae el Fondo Monetario Internacional, la verdad es que es un golpe a la frente, al corazón de la clase media argentina. Y repercute en esto. Precios, jubilaciones, ahí decía una jubilada, dijo que amo Milei, la verdad es que una de las condicionalidades del fondo es seguir ajustando a los jubilados, o sea, seguir haciendo más magra los ingresos de los jubilados y los pensionados. Ese recorte, además de la supresión de la moratoria, va a ser brutal. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional está pidiendo una flexibilización del sistema laboral. La verdad es que esto... Sí, que ya se viene hablando desde antes. De hecho, lo claro. dijo... Más flexibilizado, si Bueno, la pero lo mayoría dijo de la gente Franco. trabaja en negro. Lo dijo Francos con Hoy todas las monotributista. letras. Dijo, la legislativa
tiene que servirnos para fortalecer el Congreso de la Nación, para poder llevar adelante lo que no pudimos avanzar en materia de flexibilización laboral en la ley bases. Porque la ley bases estaba, pero está cautelado porque, bueno, las centrales de trabajadores cautelaron esa medida y esa flexibilización no se hizo realidad. A pesar de que la flexibilización, digo yo, es de hecho. Claro. Yo soy de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, una zona productiva, yo les puedo asegurar que las chimeneas no están largando humo. Toyota está despidiendo gente, la metalmecánica, la metalúrgica, la autoportista. Esto es lo que está pasando en la República Argentina. Ese es el tema. Por eso digo, el golpe brutal para la clase trabajadora que va a conllevar esto que ellos festejan, ¿no? Como si fuera un gol en un mundial, que es la apertura del cepo cambiario. Que la verdad, él me decía, ¿no? Bueno, pero el cepo... Pero la realidad es la que está contando la señora. La mayoría de la gente no es que pudo apretar el botón y comprar sus ahorros en dólares. Fue urgente a comprar y adelantarse a los aumentos al supermercado. Sí. Y la clase trabajadora se va a ver fuertemente afectada. Y ni les digo, cuando también están anunciados, se empiezan a hacer carne los tarifazos. Uf. Tarifazos, recortes de jubilaciones y flexibilización laboral es un golpe brutal a la Argentina trabajadora, que somos la mayoría. Mucho más la Que inflación. somos la Ahora mayoría. vamos a tratar esas cosas. Como dijimos, lo prometido, mira, vamos a ir a Mar del Plata, la ciudad hermosa, la que amo, porque está Cris Fernández. Supongo que en las pescaderías del puerto, ¿de dónde, Cris? Contanos para ver cómo está el pescado ahí. Qué rico. ¿Cómo va, Lili Pampa? Buen día, gusto de Hola. saludarlos. Exactamente, corazón Ahí del está. puerto de la ciudad de Mar del Plata, en Mi la lugar Banquina preferido. Chica. Hay una doble condición en este caso para hablar del pescado. La primera, obviamente, el acomodamiento, como definen algunos, o aumento, como decimos nosotros, directamente de los precios en los últimos días, pero además en una época especial, siempre en Semana Santa, con un crecimiento al menos en el consumo y la aparición quizá de algunas ofertas también. Así que en una de las pescaderías que está en este lugar, repito, pleno corazón del puerto de Mar del Plata, a saludar a una de las trabajadoras que está en este momento en plena tarea. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuál es tu nombre? Brenda. Bueno, Brenda, consultarte. Semana Santa, siempre momento, uno supone, por lo menos de mayor trabajo para ustedes. Sí, esperemos que sí. Por ahora viene bastante tranquilo. Más tranquilo que otros años. Bueno, eso te iba a preguntar. Ese sí ya el tono habla de cierta tranquilidad, que en lo que tiene que ver consulta, hubo aumento de precios, no hay dinero. ¿Qué es lo que notas? Aumento de precio no hubo. Nosotros tenemos los mismos precios desde antes del verano. Pero bueno, sí vemos en la gente la queja del precio. No hay plata. No hay nadie. Pero poca consulta y por ahora, la verdad, bastante poco movimiento. Mira, 7,5 la merluza. Digo, uno sale habitualmente como referencia quizás el precio del filet de merluza. Ese sí se mantiene, pues está 7.500 el kilo. Sí, está 7.500 el kilo. Es una lucha para nosotros mantenerlo porque la realidad es que sí ha aumentado. Pero bueno, entendemos que es lo que la gente consume y llevarlo a otro precio no es viable. Porque la verdad es que la gente no puede pagar un filet, no sé, 10.000 pesos, que quizás es lo que tendría que valer. Ahí está. Semana Santa, que es lo que más sale históricamente, esperando que levante obviamente la demanda, que es lo que más se ve. Por lo general hay mucha gente que opta por hacer cosas a la parrilla. Para eso tenemos salmón, corvina, chernia. Obviamente la merluza es lo más común para todos, lo más típico, lo que más se vende. Y mucha gente que busca cosas como para hacer tartas, empanadas, que para eso tenemos pollo de mar, tenemos atún. ¿Y a qué precio tenemos eso, Cris? un ojo de gallo, que también es muy bien las tartas, las empanadas. Y bueno, después lo típico de cornalito, raba, una paella. Y la raba Te pregunto por eso, que es un clásico también de Mar del Plata. Sí. Tubo de calamar para hacer las rabas. Eso, ¿cuánto? Cornalitos, ¿qué valores estamos hablando? Tenemos el cornalito en 9.000 pesos el kilo. Qué rico. Lo que es tubo de calamar 20.000. Después tenemos un mix de mariscos bien completo para una paella, también 20.000 el kilo. Y eso ya con un kilo comen 4 o 5 personas tranquilamente. Vos decías que venían aguantando el aumento de precios, pero sí, por lo menos en el contacto con quienes traen ese pescado obviamente fresco aquí a la ciudad de Mar del Plata, se habla ya de la necesidad de tocarlo para arriba, se ha hablado algún número, les dieron algún porcentaje. Y sí, la verdad que lo que es, más que nada ahora en esta época de merluza, digamos, los barcos eligen qué pescar y qué les conviene. Claro. Hoy quizás está abierto lo que es la pesca del calamar, que es mucho más rentable, y por ahí eso hace que no haya tanta merluza y incremente el precio, ¿no? Mira. Pero bueno, sí, la verdad que nada, es una realidad que vivimos todos y que bueno, todos tratamos de hacer lo mejor posible. Estos son los días en los que debería haber sí o sí más movimiento. Claro. Sí, por lo general en otras Semanas Santas
ya desde el lunes se ve bastante movimiento. Hoy ya se vio un poquito más que ayer, pero por ahora la verdad es que viene bastante tranquilo. Yo creo que no es lo mismo las Semanas Santas, cada vez son un poquito más cortas de consumo, digamos. Claro. Y Pampa, si me permiten, yo voy a preguntar particularmente por un clásico de cuando yo era chico hace y venimos tiempo, acá con... que tenía que ver con el bacalao en Semana Santa. Mira. ¿Hay bacalao? Sí, nosotros hacemos el bacalao, digamos, nacional, con pez ángel o pollo de mar y cazón. Estamos hablando de 15.000 pesos el kilo, y lo que tiene que tener en cuenta la gente es que eso, vos al hidratarlo, duplica el tamaño, así que con medio kilo ya se hace un kilo, así que es muy rendidor y muy sabroso. Pero en noruego el mejor no hay, seguro, porque es Ahí carísimo. estaban algunos de los números, Lili Pampa, con este dato que si querés sorprende, ¿no? Deberían haber tenido un toquecito, dicen los precios, para arriba, se mantuvieron porque con este movimiento que había poco, si encima se subía, daba la sensación y iban a poder conseguir mucho menos todavía. Yo insisto la con verdad... ese dato que daba la chica, el filete de merluza se mantiene en los precios que habíamos visto prácticamente en el verano. Puede haber algún incremento en lo que tiene que ver con tubos de calamar para rabas y algún otro pez también, pero en líneas generales con estos números, pero con una presencia que, insisto, en pleno corazón del puerto de Mar del Plata, viene muy pero muy tranquilo todavía. Bueno, Cris, gracias. Enseguida volvemos para comparar los precios. Ese que está a 7.500, acá está entre 11 y 13.000. La merluza, que es lo que más sale. Casi el en mi doble. barrio también está igual, más o menos. 10, 11. Vamos a ver qué nos pregunta y qué nos cuenta la gente, para que nos cuente también qué está pasando en su barrio. La A ver, gente, Belú. porque hay gente que lamentablemente hoy en día no puede ni pensar ir a una pescadería para adquirir algún tipo de alimento, para poder pensar en los platos tradicionales de Semana Santa, porque está intentando por el momento poder conseguir y adquirir lo básico. ¿Qué pasa con el empleo? Por acá una televidente nos cuenta que actualmente está en búsqueda de trabajo por todos lados, que no consigue, que puso un mini emprendimiento y lo tuvo que cerrar porque obviamente no le daban las cuentas. Aún tengo 2 nenes chicos y no llego. Tengo que pagar cable, luz, gas, obviamente todo lo que es la indumentaria de la ropa de los nenes, algo de comida. Mi situación está al límite, tengo deudas por todos lados y no puedo pagar, nos dice esta televidente, que también, a ver, sirve su testimonio obviamente para visibilizar la situación de lo que está ocurriendo. Le damos la bienvenida a Nacho con Giovanni, hace mucho que no viene. Nacho, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor. A ver, ¿por dónde empezamos? Inflación. Y obviamente el nuevo esquema cambiario, si crees que eso va a influir aún más en el aumento del mes pasado. Sí, el mes pasado tuvimos el 3,7% de inflación y a mí me parece que ahora el hecho de haber quitado el cepo puede hacer que algunos precios que antes estaban atados al dólar oficial, que estaba en 1.000 y chirola y ahora se ha ido más alto, puede ser que esos precios tengan un aumento, por lo tanto en los próximos meses estemos con una inflación más en torno al 4, por ahí, ¿no? Sí, va a tener un impacto. Y eso, digo, lo hablamos recién con la diputada Propato, digo, era el caballito de batalla de este gobierno, bajar la inflación. No, de alguna manera, no les quita ese poder de convencimiento que tenían hasta ahora. Me parece que igual el gobierno cuando asume tenía una inflación que estaba en torno a los 2 dígitos, ¿no? De 25 al 20 y así la fue bajando. Ahora me parece también algo muy maduro que a pesar de que tenemos elecciones este año de medio término, el gobierno decida sacar el cepo cambiario, que para mí es fundamental para que la economía empiece a andar. Ningún país serio en el mundo tiene cepo y funciona con cepo. Y me parece que si el gobierno está dispuesto a pagar políticamente haber sacado el cepo, porque esto le va a hacer que tenga un poquito más de inflación, me parece que es un muy buen gesto del gobierno igual. ¿Tami? A ver, justo para preguntarte, ¿no? La frase que iba a No preguntar le otra empieces a cosa. pelear, por Iba a favor. preguntar otra cosa, pero me la dejó servida. Preguntarte justamente eso, ¿no? Si fue algo valiente o algo que no daba para Eleccionario. nada y tenían que tomar esta decisión, más allá de que porque tienen atrás al cogobierno con el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera se los exige. Y por otro lado, ayer se dio a conocer que de 1.3 de superávit se va a llegar a un 1.6, para que le expliques a la gente cómo se va a lograr ese superávit. ¿Esto implica más ajuste? A ver, con respecto a la primera pregunta que me hacías de si el gobierno estaba convencido o no, a mí me parece que un gobierno liberal
los liberales no creemos en los controles de precios. Este gobierno, no me hables de un gobierno liberal porque sabemos que no se parece mucho a No, otros no, gobiernos. por eso. Este gobierno. No, a ver, Marco, Milei es un presidente y él es extremadamente liberal y obviamente ningún liberal cree en los controles de precios y al tener cepo estabas controlando uno de los precios más importantes de la economía, que es el dólar. Entonces me parece que el convencimiento, por un lado, él lo tenía. Y por el otro lado, me parece que sí es fundamental quitar el cepo para fomentar exportaciones y el superávit comercial vendría de ese lado, ¿no? De las exportaciones por parte del campo y también todo lo que tiene que ver con respecto a la energía, ¿no? Las exportaciones, la balanza comercial energética. Mirá qué positivo. Yo pensé que iba a venir con más vetos y más ajuste a los jubilados, porque ayer también en el discurso se festejó a los 87 héroes y a los vetos presidenciales, ¿no? A los que apoyaron los vetos presidenciales. Ahora el Congreso está trabajando justamente para mejorar en algo la vida de los jubilados. Sí, vamos a ver qué pasa con los jubilados, ¿no? Pero me parece que todavía el ajuste puede llegar a seguir, vos lo dijiste. Bueno, hay varios proyectos, hay 17 proyectos en la Cámara de Diputados que por supuesto dan cuenta y reparan la gran preocupación que hay en relación al magro ingreso de los jubilados que no les alcanza para nada. Y hay 17 proyectos que hay, digamos, grandes expectativas de consenso para que salgan y para recomponer esos ingresos. Y como bien decía ella, la verdad es que lo esperable, lo humanamente razonable es que Milei no vete esos proyectos porque no hay posibilidad de supervivencia de los jubilados con los ingresos de hoy. Ahora, en relación a lo que decía, me parece algo que es claro y clave, ¿no? Decir, yo creo que no hay una valentía ni un sinceramiento, que son esas palabras que se dicen cuando en realidad un gobierno da malas noticias. Lo dice primero diciendo, a modo preámbulo, como dijo de la Rúa, qué bueno es dar buenas noticias y traer un endeudamiento. Milei estuvo obligado a lo que pasó ayer. Es uno de los condicionamientos del fondo, por más que lo nieguen. Obviamente que si lo hubieran podido elegir, no lo hubiesen elegido hasta octubre. Porque de hecho, ellos mismos dicen que su caballito de batalla era la inflación. De hecho, lo dice Santiago Caputo desde todos sus perfiles que tiene en Twitter. ¿No le quedaba otra, decís No vos? les está quedando otra, porque lo que está pasando es que les está naufragando el modelo económico. Y yo creo que tienen que corregir. Milei era un liberal libertario que decía, cuando era colega mío en la Cámara, que antes de poner un impuesto se cortaba el brazo. También decía que el endeudamiento externo es imposición de impuestos a futuro. Por lo tanto, se está cortando todos los miembros al mismo tiempo, endeudando a la Argentina en 50.000 millones de dólares. ¿Y qué le pasó, él tuvo que abandonar el gobierno liberal y libertario, porque en lugar de la libertad avanzar, avanza la sumisión. Y ayer Scott Bessent vino y claramente, no quiero ser por ahí exagerada en los términos, pero yo siento, desde el punto de vista del análisis político, que prácticamente lo que pasó ayer es como consolidar una especie de protectorado. Acá hay una asistencia financiera totalmente brutal y un apoyo brutal de Estados Unidos, que yo creo que esa asistencia financiera es a cambio de gran parte y gran porción del territorio argentino, gran parte de lo que recién él dijo que era el equilibrio energético. No, muchachos, yo soy de Zárate, están vendiendo las centrales nucleares, están vendiendo parte de la matriz energética del país. Y no lo digo yo, salió en la ley bases la privatización. Y ahí fue Reidel a vender las centrales. Por lo tanto, todo lo que está pasando tiene que ver con que Milei, en realidad, pudo haber inaugurado un gobierno liberal libertario, pero abandonó rápidamente las convicciones liberales libertarias. Y hoy estamos supeditados a los mandatos, que también nos pasó en otros momentos de la historia, del Fondo Monetario Internacional. ¿A quién se lleva puesto esos mandatos? Porque ya pasó, no es que soy una gorila de la tragedia, a los jubilados, a los trabajadores porque viene una reforma. Si van a querer sostener la baja de la inflación, lo van a hacer a costa de la recesión. Ahora Recién que me Nacho miraban y te decían, quiere... perdón un segundo, veíamos las imágenes. ¿Había gente comprando? No. No había gente comprando porque no hay plata. Ahora le quiero Porque preguntar a Marta. Chuparon los pesos para que no haya compra excesiva y la gente no tiene un mango en el bolsillo. Este es el modelo económico de Milei. Nacho, que quiere No, contestar. rápidamente. La historia con el FMI no es de ahora. Empieza el primer acuerdo con el FMI, es en 1958. De ahí a la fecha, Argentina hizo ya casi 30 acuerdos. El partido que más acuerdos celebró con el Fondo Monetario Internacional Está bien, pero fue el justicialista, fue el partido dijo peronista. Que, ir al fondo era de mediocre, pero ¿te acordás, no? ahí te quería hacer otra salvedad con respecto a eso. Hay archivos. A ver, no, pero déjame hacer un punto acá que es clave, me parece. Ahora debatimos. El gobierno está, el mayor ancla del gobierno es el equilibrio fiscal. Acá no estás pidiendo Ajusta a los deuda argentinos. para pagar el exceso de gasto público. Acá estás tomando deuda
para reforzar O las para llegar a reservas las del Banco elecciones. Central, para reforzar las reservas del Banco Central y para que eso dé mayor estabilidad en el mercado de cambio, en la divisa, en el dólar. Perdón, voy a decir algo. Sí. Él está diciendo que el gobierno está tomando deuda. Le quiero avisar que su gobierno dice que no está tomando deuda. Porque escucharon eso, ¿no? El gobierno dice que fue al fondo, pidió 20.000 millones de dólares, pero no está tomando deuda. Lo dice Milei, ¿eh? Porque yo lo escucho atentamente. Él dice que en realidad está cambiando una deuda. Claro, ¿Saben de cambió qué se acreedor. trata? No, pero vos dijiste una cosa contradiciendo tu propio espacio político. Tu espacio político dice que no toma deuda. Igual yo Dice no que estoy está en ningún canjeando espacio deuda. Y político. te voy a decir algo, lo voy a explicar. Pero bueno. Lo voy a explicar claramente. El gobierno es verdad, está cambiando una deuda interna de la República Argentina, como si yo tuviera una deuda con mi marido, ¿no? O sea, nos debemos entre mi marido y yo, y para resolver esa deuda interna del país, doméstica, le fue a pedir plata al Fondo Monetario Internacional. Está cambiando una deuda interna por una deuda externa. Miren qué inteligente. ¿Qué gobierno liberal libertario? Prefiere tener un condicionamiento con un organismo multilateral de crédito como el Fondo Monetario Internacional en lugar de dejar las letras no transferibles dentro de lo que era el Tesoro y entre el Banco Central, pero también hay que decir acá que por supuesto después hay que revisar a quiénes, a qué deudores privados están pagando también en esta transferencia de lo que dicen una deuda interna. A mí, A mí me parece preocupa, llamativo que digo, esté en el reconociendo medio- que esté tomando una deuda porque no es lo que está diciendo el el gobierno. análisis de la diputada, la verdad que uno la escucha y está bueno escucharla. Ahora, su gobierno, el gobierno de Alberto, hizo mucho daño, fue un pésimo gobierno, no se la escuchaban tampoco desde su espacio, digo, la misma crítica. Digo, la verdad que dejaron el país incendiado y ahora la escucho y parece que tienen ustedes las soluciones. Lo único que aportan son críticas, porque recién le pregunté, ¿hay una propuesta, una idea de salir del cepo de manera diferente a la que hizo este gobierno? No la tienen. Es decir, no tienen, la oposición no tiene propuesta, lo único que tiene son ¿Cómo no vamos a críticas tener al gobierno y está propuesta? bien. Además, A ver, ¿cómo no vamos a tener propuestas? me gustaría Nosotros, perdón, ¿cómo no vamos a tener propuestas? No solamente tenemos propuestas, Sí. tenemos un anclaje en donde referenciarnos porque, bueno, tenemos una historia de 2 periodos consecutivos de gobierno que han demostrado que nosotros creemos en un modelo de una Argentina productiva en donde la gente tenga un trabajo, ingresos que realmente le permitan vivir y no sobrevivir, que no tenga una inestabilidad que crea que mañana lo van a echar del trabajo, le dan el retiro voluntario como está pasando Pero no ahora, pasó en el gobierno de con Alberto. chimeneas tirando humo, no vendiendo humo. Ahora bien, usted me dice que no fui crítica con el gobierno de Alberto Fernández. No, mire mi archivo, ¿eh? Mire mi archivo. Y Pero le voy a es su decir algo. gobierno. No, porque a mí, a mí me gusta hablar con sinceridad. Porque yo tengo una responsabilidad en el Congreso de la Nación que es representar el interés del pueblo que nos acompañó con el voto por una agenda programática. Y en la coherencia de votar en función de eso y representar ese interés, cuando Alberto Fernández gobernaba la República Argentina, ¿quién le habla? Siendo parte del gobierno oficialista, también voté negativamente para el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. No he cambiado la postura, ni la voy a cambiar. Te recuerdo, no porque igual yo que el sea, partido que más a ver, acuerdo hizo he con el sido fondo fue el coherente en esta peronismo, cuestión. para que sepa No nomás. voté el acuerdo de facilidades extendidas de Alberto Fernández y de Guzmán, y no voté el acuerdo de facilidades extendidas de Javier Milei. Y yo lo llamo acuerdos de dificultades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Y yo fui parte de un gobierno del que sí me hago cargo orgullosamente, que le dijo chau al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos dio esa posición respecto del desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional? Algo que este gobierno no tiene nunca en consideración para gobernar. Nos dio soberanía, nos dio la capacidad de tomar decisiones. ¿Qué soberanía si lo único Decisiones que en pasó favor en de el gobierno reindustrializar fue un país, aumentar los darle planes dignidad a los sociales, aumentar la jubilados, pobreza, apostar a aumentar la la movilidad inflación? social ascendente ¿Qué invirtiendo soberanía? plata en las universidades y en la educación, en la salud pública, en obras públicas, que las podemos enumerar. Díganme, por favor, ¿dónde hay una obra pública en marcha con el gobierno de Javier Milei hace 16 meses? No, se la choreó al Díganme, kirchnerismo a la obra pública. ¿dónde están las Eso a mí, pasaba con a la obra ver, pública. ojalá Dios haga que yo me equivoque y que este endeudamiento, como bien dijiste, se llama endeudamiento, de 20.000 millones de dólares se traduzca en obras. Porque si se va a traducir en obras de infraestructura, si se va a traducir en inversión en educación, en universidades, a mí me van a tener acompañando. No le quepa ninguna duda. Ahora, endeudamiento no productivo, para que Caputo, como lo hizo en la anterior oportunidad con Macri, se la timbee y que no haya quedado ni un rastro de ese endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, no cuenten conmigo, lo decida quien Nacho, lo decida. dame un minutito porque la quiero meter en las cosas más mundanas a Marta. Digo, ella Ya es contestamos. comerciante Claro. y quiero que me diga cómo ve de acá, ni siquiera meses, de acá a semanas, todo esto que estamos charlando. ¿Vos ves que va a haber un crecimiento en los precios? ¿Vas a tener que remarcar según lo que venís viendo? Yo eso no lo preveo, que
que se remarque con un índice como si fuera un 15%, un 20%, como años atrás. Años atrás nosotros teníamos que marcar la mercadería 2 veces o 3 veces por día. Era una gran ¿Años inflación. atrás cuándo? ¿Cuánto hace? Eso en el 23, antes del 23, porque cuando asume En la el época de presidente, Sergio Massa, economía. Economía, cuando tuvo Alberto Fernández, bueno, a nosotros, muchos colegas cerraron los negocios, porque era impresionante la inflación, donde los comerciantes perdíamos, pero terriblemente, que no se podía pagar un alquiler, tampoco se podía comprar la mercadería, porque vos comprabas la mercadería a la mañana, a la hora tenías otro precio y así. Entonces perdías, no ganabas, perdías. Se destruyó todo. Que inclusive yo tuve que cerrar en enero del 23 del año pasado, porque donde había cuando estaba la inflación que no se podía soportar ya, que las empresas no sabían a qué precio ponerla, subían los precios y nosotros nos volvíamos locos, ¿te imaginas? Con toda la remarcación y los precios. Sí, Nacho, No, ¿qué porque querías? se romantizan mucho los gobiernos de Cristina, que fueron un desastre. O sea, subieron la inflación, subieron los pobres, subieron los planes sociales, tuvieron las hojas 600 y en vez de acumular reservas para justamente cuando hay malos tiempos, al Banco Central los tiraron destrozado. Milei cuando asume había un déficit de 15 puntos, 5 de déficit público, de déficit fiscal, 10 puntos de déficit cuasi fiscal. El Banco Central es menos 12.000 millones de dólares, la brecha en el 200%, la inflación viajando al 20-25% mensual y vienen a querer dar cátedra de eso ahora, por favor. Milei te bajó la inflación de un 25 en torno al 3, entre el 3 o el 4%, ¿cómo va a comparar? Ahora en el medio no se perdieron muchos puestos de trabajo, no están cerrando no están cerrando fábricas, empresas que se están yendo, digo, ¿a costo de qué también se está bajando esa inflación o ese número? ¿Y es real el número? Pero, ¿por qué entonces la gente, a pesar de todo este gran ajuste que están hablando y que el país, según lo que están comentando varios de ustedes, está hecho trizas por culpa de las medidas que está tomando Milei, ¿por qué con semejante ajuste? Ya venimos hechos. Bueno, ¿por qué con semejante ajuste igual sigue teniendo aprobación más que razonable, Eso es Milei? una pavada, perdón. Venite los miércoles al anexo del Congreso, sí, porque decir que tiene aprobación, ¿A vos te parece? aprobación de los sectores vulnerables, hay 3 paros de la CGT, que si no fuera, perdón, me vas a decir que 3 paros de la CGT es porque en realidad son golpistas, pero en realidad la gente le solicita huelga general a la CGT, no están acompañando. Creo que este es un país de sindicalistas gordos y trabajadores flacos, eso es lo que me parece. Eso lo podemos discutir, pero eso no quiere decir que la gente cobre 300.000 pesos de jubilación. Lo que vos me estás diciendo, esperas y yo te estoy hablando de manzanas. ¿Pero qué tiene que ver si los jubilados no es que el problema de los jubilados entonces te invito con los la jubilación miércoles es al ahora? anexo del O sea, Congreso a hablar con gente real, no que las redes sociales, no el focus group, gente real, con caras, con nombres, en donde la está pasando realmente mal, en donde no puede poner un plato de comida en la mesa. Yo veo que muchas veces Si acá vos no salen manejás en redes es otra realidad. Bueno, yo veo que acá, en este propio programa, muchas veces salen con el micrófono a preguntar y un montón de gente sigue bancando al gobierno. Y dice, no, yo banco a Milei, y lo veo acá. Desde el 14 de febrero, este gobierno no tiene la misma recepción en el público. No solamente en estas personas que te cuento que son los grupos vulnerables, sino que hasta en los propios jóvenes que se sintieron defraudados por un presidente que promocionó una criptoestafa. Me parece que yo la verdad que no coincido para nada con tu análisis y están partiendo de la base de que todos los problemas que tiene la Argentina son Milei, o sea, es realmente increíble. ¿Quién gobierna? Perdón. Pero perdóname, herencia recibida. O sea, Argentina un paciente que estaba en terapia intensiva al borde de la muerte y este tipo te lo está sacando poco a poco sin un estallido social, sin hiperinflación, cumpliendo los contratos, no entrando en default. ¿Te parece poco? Ayer escuchaba a un economista y decía, la operación fue exitosa, pero perdimos al paciente, dale. No coincido para nada, no coincido para nada. Bueno, ahora seguimos con el debate. A ver, tenemos preguntas o consultas o lo que diga la gente, porque también participa nuestra gente. Exactamente, tenemos mensajes de la gente, en este caso nos escribe un ex comerciante que nos cuenta, tuve comercio y tuve que cerrar lamentablemente justamente por este combo letal de gastos fijos altos y poca circulación de dinero en la calle. ¿Ahora dice que cerró? No, todo esto comenzó en el 2023, comenzó a desplomarse lo que es su
su propia economía y el 2024, es decir, el año pasado, fue de mal a peor, no soportamos más, era trabajar para pagar. Bueno, lo que dice Marta. Agustina, qué tema lo de la herencia, ¿eh? Todo gobernante que asume un cargo, sea municipal, en una provincia o en la primera magistratura, digo, la herencia, siempre la culpa es del anterior. Sí, es cierto lo que decís. Es ¿Para una qué se trampa, presentan si es una saben cómo trampa estaba? mortal y es una forma de no hacerse cargo, ¿no? En esto coincido plenamente. Pero Digo, lo también dijo Macri, lo dijo Alberto, lo El dice Apero el Macri, gobierno. el Apero Macri, ¿te acordás del Apero Macri? Porque parece que acá no existe el Apero Este Macri. presidente, una de las cosas que decía, no sé si ustedes lo recuerdan, porque hay que hacer un poco de memoria reciente, porque uno a veces con la vertiginosidad y la velocidad de la información se pierde, ¿no? Pero Milei decía que él no iba a hablar de herencia. Él decía que no iba a hablar de herencia, decía que no iba a poner impuestos, decía que no se iba a endeudar, decía que, por ejemplo, que Cavallo era el mejor economista del planeta y ahora es el peor y le echó a la hija de una manera muy violenta. Después decía que Caputo era el responsable de la tragedia del gobierno de Macri, que era el peor economista y que el 28D era responsabilidad de Caputo y hoy dice que es el mejor economista. Entonces, estamos como en una especie de sobreinformación esquizofrénica en la cual todos estamos como víctimas de esta situación. Y a propósito de esto que decís de la herencia, yo creo que historizar las cosas es importante para entender, por eso yo digo, repasemos qué pasó cuando vino el fondo las veces anteriores, cuando vino en la época de la dictadura con Martínez de Oz, cómo terminó, veamos cómo terminó cuando vino con la Alianza, veamos cómo terminó cuando vino con Macri y veamos cómo puede llegar a comportarse este nuevo endeudamiento ahora. Insisto, me encantaría que salga bien porque soy tan argentino como ustedes, y soy parte de una zona productiva y lo invito a él a que venga, pero Toyota está echando 500 trabajadores, Aluar está con suspensiones y con suspensión de turnos, Tenaris, toda la industria metalmecánica, se está yendo Nissan, se están cerrando las autopartistas, la industria del calzado y la indumentaria está totalmente comprometida por la apertura irrestricta de importaciones. La verdad que la Argentina no es un modelo productivo el que tiene Milei. No, es un modelo antitrabajadores, anticlase media. ¿Seguimos subsidiando a los textiles? No, todos los habitantes pagando me 5 veces más cara la ropa que acá en cualquier parte del mundo. Un segundito, él dice seguimos Chiquito, subsidiando. y así le doy la No van a oportunidad subsidiar más las tarifas y ahí estás viendo cómo la gente está escribiendo. ¿Cómo que la está cerrando subsidiaban, las locales. diputada? ¿Cómo subsidiaban ante las tarifas? ¿Sabe cómo la subsidiaban? A ver, seguramente... ¿Sabe cómo la subsidiaban? Con sí, emisión por monetaria y supuesto. le devolvía A ver, 200% de inflación en un montón a la de gente. cuestiones para mejorar los sistemas de subsidios, para que sea mucho favor. más proporcional también al nivel de consumo de los usuarios. Hay muchas cosas que perfeccionar. Ahora, esto es un país, esto es un modelo... ¿Quién lo paga? ¿Quién lo esto paga? es un modelo en contra de la Argentina. Ya seguimos, chicos, porque está lindo el debate. Me parece que es lindo para sacar conclusiones. Que se olvida que tiene 48 millones de argentinos viviendo Agustina, adentro. aguantarme un minuto nada más, un minuto porque me está llamando el móvil. Y Nacho también, porque está bueno el debate. Nacho, ahora sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Seguimos ahí. Facu. ¿Quién No, dije? le dijiste Nacho. Sí. Nacho, le dije, Por perdón, Facu. Estoy con los nombres mal, Lili, ¿eh? por favor. Estoy con los nombres mal, ¿eh? Sí, Nacho, Lili. perdón. Mirá, acá les digo Nacho, que- dale. Dale, Nacho. Nacho, perdón hoy. Tengo un día hoy. Mi segundo nombre, Lili. Ay, ¿viste? No ¿Viste? pasa De nada, ahí no te pasa nada. sacaba. Dale, Facu, todo tuyo. Perdón. A vos te perdono todo, Lili. Gracias, Mire, gracias. lo que más No, se vos lleva no. acá la gente... Sí, al Pama también, por supuesto. Lo que más se lleva la gente, les digo que es el filé de merluza, ¿sí? Que ahora vamos a ver que está 11.340, ¿sí? Sí. En la salida anterior decíamos 7,5 11.500 más o menos. Bueno, 11.340 es lo que está el filé de merluza y hay una oferta llevando 2 kilos, 20.000 pesos, que me decía la gente acá, la semana Sí. pasada estaba 17.000 pesos llevando 3.000 20.000 kilos. pesos de más. Perdón, 2 kilos, claro. Sí, Ahora claro. está 3.000 pesos de más. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Bueno, ¿qué vas a llevar? No, filete de merluza rebozado. Así que sí, lo de siempre. Ninguna. ¿Cambia un poco el precio o no? No mucha diferencia. Pasa que el crinche es más crujiente, entonces tiene otro sabor. Sí, el otro absorbe nada más, es puro pan. Entonces, sí. Perfecto. Bueno, ¿cómo se prepara para la Semana Santa? Normal, la verdad que en cuanto